Hoy es un día especial y quería predicar sobre un tema que sea para los graduandos, para los que se gradúan. Pero había algo en el corazón que Dios me decía que tenía que predicar sobre el tema que voy a presentar ahora. Y intenté cambiar el tema varias veces, pero una convicción me decía, no, tienes que predicar de esto. Posiblemente, sin duda que el primero que necesitaba el mensaje era yo, pero estoy seguro que Dios tiene también un plan para cada uno de ustedes. Y para alguna persona en especial, aquí, que hoy está en un callejón sin salida. Que hoy sienta que todos los caminos se le cierran y que no ve ninguna salida. Bueno, hoy Dios tiene un mensaje para ti. Vamos a orar. Querido Señor, háblanos a través de tu palabra. Que tú puedas tocar las necesidades de nuestro corazón. Que puedas, Señor, poner en nuestra vida o mostrarnos cuáles deben ser las primeras cosas. Y que estemos dispuestos, Señor, a entrar en el camino del verdadero cristianismo y no simplemente un cristianismo tradicional. Que nuestra vida no esté basada en creencias, sino en certezas. Y especialmente que nuestra religión sea una relación contigo y no simplemente una profesión de un credo. Manifiéstate, Señor, a través de tu palabra. Y gracias por contestar esta oración porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir las Biblias en Primero de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Versículos 8 al 16. Tengo esa pantalla nomás. Así que hoy vamos a leer directamente de la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Dice lo siguiente. Felipe, ¿me podrías dar un poquito más de volumen en el micrófono? Gracias. Dice lo siguiente. Entonces vino palabra del Señor a Elías. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. Yo he mandado allí a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una mujer juntando leña. La llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Al ir ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora juntaba esta leña para prepararlo para mí y mi hijo, para comerlo y después morir. Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero un panecillo cocido bajo la ceniza y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho, la harina no escaseará de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa durante muchos días. Y la harina no se acabó de la tinaja, ni el aceite de la botija, conforme a la palabra del Señor dicha por Elías. Aquí estamos en una situación interesante. Israel estaba viviendo una gran sequía. Una gran sequía que era el resultado de la apostasía de Israel, que Dios les había prometido a Israel que si ellos estaban con él, Dios iba a bendecir con lluvia su tierra. Pero el rey Acab, que era uno de los reyes más perversos que existió en Israel, se había casado con Jezabel y Jezabel lo había apartado al rey de los caminos de Dios. Y el rey, con su influencia, apartó a todo Israel del verdadero Dios. Y Elías allí tiene una misión de ir a decirle a este rey perverso que no iba a haber lluvia hasta que él dijera que hubiera. En otras palabras, Dios le dio a Elías la llave del cielo. Elías se presentó a Acab, le dio
le dio el mensaje de Dios al rey, y el rey, que era un rey malo y perverso que sin duda hubiera castigado a Elías, Elías no le dio tiempo, salió rápido de la presencia del rey, y ni bien salió Elías, la sequía comenzó. Y Dios le dijo a Elías que iba a ir, que él tenía que ir al arroyo de Querit, y que allí él iba a ser sustentado milagrosamente. Elías fue sustentado milagrosamente en el arroyo de Querit, pero la sequía también afectó al arroyo de Querit. Y el arroyo quedó sin agua. En el versículo 6 dice, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado cierto tiempo el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Entonces vino palabra del Señor a Elías y le dice, levántate y vete a Sarepta. Acá viene algo interesante. Muchas veces, para escuchar la voz de Dios, se tiene que secar el arroyo. Es interesante porque cuando nosotros estamos en grandes bendiciones, sentimos a Dios cerca, pero cuando viene la crisis, quizás sentimos que Dios está lejos, pero es cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y por eso muchas veces es necesario que se seque el arroyo para poder escuchar qué es lo que Dios nos dice. Y se le secó el arroyo a Elías. Y la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Y la Biblia dice también que el justo, Jesús dio un versículo que es un mensaje que es muy importante en la Biblia, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. O sea que si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él nos va a dar, ¿cuánto? Todo. Y cuando está refiriéndose que Él nos va a dar todo, nos está diciendo que va a ser todo. Pero la condición es poner a Dios en primer lugar. El gran problema de nosotros es que tendemos primero a asegurarnos lo que vemos para después ir a Dios. Y ese es el gran problema, los grandes fracasos de nuestra vida, la causa más grande de nuestra inestabilidad de nuestra vida cristiana es por el hecho de que sacamos a Dios del primer lugar de nuestra vida. Y muchas veces poner a Dios en primer lugar en la vida implica avanzar por fe y parece que realmente vamos a perder todo aquello que Dios promete. Pero si no se produciría esa crisis en nuestra vida, no tendríamos que ejercer fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Es una condición. Por lo tanto, la Biblia me dice que el justo vive en crisis. Ahora, ¿quiere decir que entonces vamos a estar continuamente angustiados? No, quiere decir que nosotros tenemos que aceptar que la crisis forma parte de la vida y cuando nosotros pongamos a Dios en primer lugar y veamos cumplidas sus promesas, las crisis ya no van a ser crisis. La fe no depende de las circunstancias. En realidad depende de las circunstancias de acuerdo a dónde está aferrada mi fe. Porque la fe se nutre del objeto al que se aferra. Y si mi fe está aferrada a mi cuenta bancaria, cuando desaparece mi cuenta bancaria, ¿qué pasa? Mi fe se viene abajo. Si mi fe está aferrada a mi esposo o a mi esposa, cuando mi esposo y mi esposa me es infiel, ¿qué pasa con mi fe? Se quiebra. Si mi fe está aferrada a mi iglesia local y a mi trabajo en la iglesia, cuando en mi trabajo en mi iglesia no me dan el puesto que yo pensaba que tenía que ocupar, me sacan el puesto, mi fe también se va. Y por eso Dios me pide que mi fe esté aferrada a Él. Y cuando mi fe está aferrada a Él, las circunstancias no importan. Y por eso el salmista podía decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dependía de las circunstancias, no dependía de los pastos maduros, de los arroyos que era llevado, no dependía si iba en un valle de sombra de muerte, lo importante era estar con Dios, era tener a Dios en primer lugar. Pero para tener a Dios en primer lugar, continuamente tengo que estar teniendo una crisis con respecto a mis pareceres y con respecto a mí mismo. Y allí encontramos a Elías, que Elías lo manda a Sarepta para ser sustentado ¿por quién? Por una viuda. Hubiera sido mucho mejor que Dios le diga, mira, te voy a mandar a Sarepta y allí te vas a encontrar con un hombre o una mujer rica que te van a sustentar y van a tener... No, sustentado por una viuda. La viuda era
era la persona o la figura social más débil que tenía la sociedad, valga la redundancia. O sea, una viuda no podía trabajar. Y más, ahora quizás Elías habrá ido diciendo, debe ser una viuda rica. Pero cuando está llegando a Sarepta, se encuentra que en Sarepta hay gente recogiendo leña para ir a... Y entre esa gente hay una mujer. Y Elías no sabía quién era la mujer que Dios le había dado. Él tenía que ver. ¿Y cómo iba a ver? Aquella que esté dispuesta a sustentarlo. Entonces Elías le pide algo a esta mujer que también ahora va a ser probada su fe. Porque el justo, por la fe, vivirá. Y si Elías era justo, tenía que vivir por fe. Y si esta viuda, que era pagana, que era de Sarepta, pero había conocido a Dios por referencia, quería avanzar en el camino de Dios, tenía que vivir por fe. Y si tú quieres avanzar en el camino de Dios, tienes que vivir por fe. Y eso te va a llevar de una crisis a otra. Porque cuando tú estás armando tu vida, no necesitas fe. Cuando tú tienes tan claros tus objetivos, que cuando oras a Dios le pides a Dios que bendiga tus objetivos, pero no le preguntas a Dios cuáles son los objetivos que Él tiene para Él. Entonces no vas de crisis en crisis, pero después dices, ¿por qué tengo tanta insatisfacción en la vida? Porque la estabilidad no te da satisfacción. Es una persona la que te da satisfacción, es Dios. Y si tú no tienes ese sostén espiritual, que es el único que llena tu vida, puede ser que tú pensaste que cuando llegues a tener el título, cuando llegues a tener el trabajo, cuando ibas a tener satisfacción. No, y tú lo sabes que no es así. Ni bien tienes el título, ni bien tienes el trabajo. Cuando no lo tienes a Dios, hay algo que buscas después de eso y que quieres llegar a algo más por el hecho de que todavía tu vacío no ha sido llenado con lo que tiene que ser llenado. Y hoy no nos quedamos de acuerdo con la historia de los niños, pero justamente. Y allí esta viuda también tiene una prueba de fe. Y entonces se acerca a Elías y le dice, señora, no tenemos el nombre, dame un vaso de agua. Imagínense, hace como un año que no estaba lloviendo, se había secado el arroyo de Querib, se estaban muriendo los ganados de sed. La gente estaba desesperada por agua. ¿Y qué le pide Elías a esta viuda? Le pide agua. Porque para ejercer fe hay que pasar por una crisis. Hay que pasar por una crisis de tus propios pareceres con respecto a ti mismo. Y esta mujer, que era miembro del pueblo de Dios sin ser miembro de iglesia. Y esto es algo muy importante, ¿eh? Porque a veces los que venimos a las iglesias nos creemos, como siempre digo, la última Coca-Cola en el desierto. Y hay bebidas mucho mejores que nosotros fuera. Y esta mujer había aprendido a ser como Dios. A pesar que no tenía todo el conocimiento. Pero había aprendido a hacer las cosas como Dios pedía. Había aprendido a quebrarse a sí misma. Y dijo, me pide agua y esta persona está necesitada. Agua iré a buscar. Pero cuando ella iba a buscar agua, Elías avanza un paso más. Y le dice, mira, espera. No solamente te pido que me traigas un vasito de agua. Ahora también te pido que me traigas un pan y que me lo cocines. Y ahí vino una crisis mayor. Y entonces ella fue sincera y le contó acerca de sus circunstancias. Y le dijo, mira, no tengo ningún pan cocinado. Lo único que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite. Y ahora yo iba a ir a cocinar con ese poquito, un pancito, para dárselo a mi hijo y comer un poquito yo. Y después de eso, esperar la muerte. Esta mujer estaba en un callejón sin salida. ¿Has estado alguna vez en un callejón sin salida? ¿Sí o no? ¿Cuántos nunca estuvieron en un callejón sin salida? Y no estoy hablando literalmente, estoy hablando en la vida. Es que todos hemos estado alguna vez en un callejón sin salida. Y ahora les hago una pregunta, ¿por qué estamos sentados hoy acá? ¿Dónde quedó el callejón sin salida que nos angustiamos, que transpiramos, que lloramos, que nos enojamos con nuestra esposa, nos enojamos con nuestros hijos, andábamos de mal humor? ¿Dónde quedó ese callejón? ¿Dónde quedó? Quedó en el pasado.
¿Por qué quedó en el pasado? Porque hay un Dios que, aunque no lo creamos, nos está guiando. Hay un Dios que está por sobre nosotros, que está guiando nuestra vida. Pero Él quiere que entendamos, que aprendamos a tener cada vez más fe para que ninguno de esos callejones sin salidas nos desespere. Porque muchas veces esos callejones, si bien Dios nos ha salvado, nos han llevado a tomar decisiones que nos complicaron la vida. Y Dios no quiere complicarnos la vida. Dios quiere que vivamos abundantemente. Pero en nuestra falta de fe nos desesperamos y entonces tomamos decisiones que nos complican la vida. Y si bien Dios nos saca del callejón sin salida, después decimos, sí, me desesperé y al fin había una salida. Y entonces esta mujer le dice, me estás pidiendo algo imposible. Entonces Elías entendía muy bien y le dice, no, ¿qué? No temas. ¿Sabes lo que es? Lo contrario a la fe es el miedo. Y la Biblia dice que hay dos cosas contrarias a la fe, el miedo y el orgullo. Habacuc 2:4 dice que el que es orgulloso no puede tener fe. ¿Por qué? Porque el que es orgulloso, el orgullo es decir, las cosas son como yo pienso. Y la fe es entrar en la mente de Dios. Y siempre la mente de Dios es diferente a como nosotros pensamos, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por lo tanto, siempre que Dios te guíe, Él te va a pedir que rompas tus esquemas mentales para entrar en los esquemas mentales de Él. Y nosotros muchas veces queremos si queremos guardar el sábado, creemos en las 28 doctrinas, hacemos esto, hacemos lo otro, pero cuando Dios nos pone en una crisis, queremos resolver las crisis a nuestra manera y no esperando en Dios. Y por eso Elías le dice, no temas. Está muy bien que vayas y le des comida a tu hijo y que prepares el pan para tu hijo y tú comas. Pero le dice, hazme para mí primero. Hazme para mí primero. ¿Y sabes qué? Tú estás en una crisis, no sé cuál es tu situación. Tú estás en un callejón sin salida. Y Dios hoy te trajo aquí para que sepas de que hay salida. Que no está mal todo lo que te propusiste en la cabeza. Pero Dios te dice hoy, haz un alto. Hazme para mí primero. ¿Y sabes qué? Hacer primero para Dios te va a llevar a una crisis. Porque tú dices, es que si hago primero para Dios, ¿qué pasa con todo lo otro? Y entonces Elías hace lo que siempre hace Dios. Le da una promesa. Y le dice, si haces para mí primero, yo te digo que no faltará ni aceite de la tinaja, ni harina de la botija, porque Dios proveerá. Fe. ¿Qué hubieras hecho tú? No, ¿cuáles son las excusas que podría haber puesto la viuda? No, es mi hijo, es la vida de mi hijo. ¿Cómo yo voy a un extraño, le voy a dar a un extraño por la vida de mi hijo? Bueno, yo sé que eres profeta, porque Dios algo me dijo que iba a venir un profeta o algo por el estilo, pero está en la vida de mi hijo. Dios no me dijo cómo iba a ser la cosa, Dios me dijo que me iban a mandar a alguien. Ahora, Dios le dice a Elías que una viuda que no tiene plata, que no tiene harina, que no tiene aceite, lo va a sustentar. Los dos tenían que ejercer fe. Porque cuando estás con Dios, el justo vivirá por la fe. Y si tú estás con Dios, tienes que aprender, y yo tenemos que aprender a vivir por la fe. La mujer decidió creer, aunque no veía, en la promesa de Dios. Y cuando ella estaba amasando el pan, ¿qué estaba también creciendo? La fe. O sea, ¿tenía miedo ella? Sí, porque la fe, ejercer fe no es ausencia de miedo, sino que la fe es el antídoto contra el miedo. O sea, si yo tengo miedo, tengo que ejercer fe. No quiere decir que digo, tengo fe y no tengo miedo. No, la fe destruye el miedo, pero el miedo está. Pero ella mientras amasaba el pan, cada vez que amasaba el pan, cada acción fortalecía su fe. Cada acción que haces en favor de las promesas de Dios fortalece tu fe. Y cada acción que tú no haces y que esperas porque te da miedo y vas en contra de las promesas de Dios, lo que hace es aniquilar tu fe y tu vida al final. Y mientras amasaba, crecía la fe y crecía la fe. Y terminó el pan. Y se lo llevó
con el vaso de agua. Es interesante porque Elías, cuando ella se iba, le dice, y prepárame por favor el pan bajo la ceniza. O sea, como dice, no me lo prepares encima de la ceniza, no me gusta, prepárame abajo de la ceniza. La viuda por haber dicho, ¿y este quién es? ¿Para colmo me pide? ¿Cómo le tengo que preparar el pan? Y ¿sabes qué? Dios hace eso contigo, conmigo. A veces nosotros queremos obedecer a Dios a medias. Es como Jonás, ¿se acuerdan? Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive. Jonás se levantó y se fue a Jope. Y Dios nos llama a nosotros y nos dice, levántate. Y nosotros quizás le queremos hacer medio pan nomás, o decir voy a guardar un poquito de harina. No, como Dios pide, como Dios hace las cosas, no es a media, no con estrategias humanas, es solamente por fe con Dios. Y ella viene y le trae el pan, le trae el agua. Elías la toma, come el pan, mientras ella habrá tenido hambre y el hijito habrá estado mirando. Entonces Elías dice, ve ahora, prepara el pan para ti y para tu hijo. Y cuando ella ve, la harina, ¿qué había pasado con la harina? Se había acabado. Pero ahora resulta que estaba la misma cantidad de harina. Y estaba la misma cantidad de aceite. Y hizo para 2 panes. Pero dice después que se alimentaron todos, y no solamente se alimentaron todos, sino que se alimentó la casa de la viuda. ¿Qué quiere decir la casa de la viuda? Los parientes de la viuda la habían dejado, porque la viuda era una carga. Imagínense, 3 años de sequía. O sea, ella no tenía plata, tenía un hijo que mantener, y ahora los parientes que estaban buscando comida por todos lados, a la viuda más vale dejémosla que se las arregle sola. Pero ahora resulta que los parientes se empiezan a dar cuenta que en la viuda había pan. Y la viuda no solamente tenía pan, sino que empieza a invitar a su casa, y ahora los parientes que la habían dejado porque era una carga, los parientes vienen a ver que aquella que no tenía cómo sustentar era la que sustentaba a todos. Porque cuando Dios hace milagros de cosas imposibles, no de cosas posibles. Y por eso Dios quiere que entendamos que el camino de la fe con Él es a través de crisis. Es a través de crisis mentales. Tenemos que aprender a arriesgarnos por Dios. Tenemos que aprender a jugarnos por Dios. Tenemos que aprender a vivir por la fe en sus promesas. No importa que no veamos nada, Él está. Y todos comieron. Y la harina dice, no se acabó de la tinaja ni el aceite de la botija conforme a la palabra del Señor dicha por Elías. Te hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si la viuda hubiera dicho que no? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran comido un poquito. O sea, un poco hubieran satisfecho su hambre. Pero ¿qué hubiera pasado a la larga? Se hubieran muerto de hambre. Ella y el hijo. ¿Qué hubiera pasado también si hubiera dicho que no? Porque el hijo, ella no se daba cuenta, en esa época no había diagnóstico, pero ¿qué pasaba con el hijo? Ella no sabía, tenía una enfermedad que ella no sabía. Y Dios no estaba solamente mandando al profeta para que salvar el problema de sequía, el problema de comida, estaba salvándola de su hijo, de la muerte de su hijo, de la muerte. O sea, que eso sí le iba a quitar. Si ella hubiera dicho que no, y si hubiera asegurado lo presente, sacrificando lo futuro, sacrificando lo eterno, hubiera perdido a su hijo. Y por eso cuando tú te aseguras lo presente, simplemente sin tener fe a Dios, rompes una promesa de Dios, te apartas de Dios para seguir algo que no está en los caminos de Dios, pero asegurarte algo presente, lo que estás haciendo, estás perdiendo lo grande futuro. Lo grande que Dios tiene para ti en el futuro. Y por eso tú tienes que ejercer fe, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, podríamos decir, pastor, qué lindo, vamos a salir de acá, vamos a poner a Dios en primer lugar. Pero ¿saben qué? Poner a Dios, eso de la frase de poner a Dios en primer lugar, ¿cuántos no saben que hay que poner a Dios en primer lugar? Todos sabemos. Pero ahora vamos a la parte práctica de esto. ¿Qué es poner a Dios en primer lugar? Y hay un área que es el área más difícil. Hay 2 áreas que son las más difíciles de poner a Dios en primer lugar. ¿Saben cuáles son esas 2 áreas? Una es el tiempo. El tiempo que le dedico a Dios. A lo que tú le dedicas más tiempo es lo que está en primer lugar en tu vida. Aunque vengas acá a la iglesia, aunque prediques sermones, aunque te pongas corbata y que digas yo soy adventista de 7ª generación y todas esas lindas frasecitas y eso, a lo que tú le dedicas más tiempo es lo que está primero en tu vida. Y
Y alguien puede decir, bueno, pero pastor, ¿qué? ¿Tengo que estar todos los 24/7 acá metido en la iglesia? No, tú tienes que dedicarle el mejor tiempo de tu día a Dios. Y ese mejor tiempo se va a prolongar durante todo el día en todas tus actividades. Pero si tú te dedicas a tus actividades y le dedicas a Dios lo que te sobra, tú no estás poniendo a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar es darle mi mejor tiempo para conectarme con Él, para tener una relación con Él y que eso permee todas las actividades de mi día. Si eso no está sucediendo en tu vida, no estás poniendo a Dios en primer lugar. Y si no estás poniendo a Dios en primer lugar, no estás viviendo las bendiciones que Dios te quiere dar. No estás disfrutando de esas bendiciones, no estás disfrutando de la plenitud de la vida cristiana. Estamos llenos de cristianos activos que están en la iglesia, pero de cristianos que no hacen un alto para el Señor. ¿Y saben qué? Los cristianos activos en la iglesia son la maldición de la iglesia. Porque ellos, como están activos en la iglesia, piensan que están bien con Dios. Y entonces, como están acá dando vueltas y haciendo cosas en la iglesia y aparecemos en la plataforma y todo demás, piensan que están enseñando verdadera religión cuando están enseñando una religión falsa. Porque la religión verdadera comienza con tiempo para Dios. Y si no, dígame una cosa, ¿cuál va a ser la prueba final para el pueblo de Dios? ¿Una prueba de qué? De tiempo, el día sábado. Es una prueba de tiempo. Y no es dejar de trabajar el sábado, porque acá dejamos todos de trabajar el sábado porque estamos acá. Es de hacer del sábado un día santo, que es totalmente diferente a dejar de trabajar el sábado. Y no es hacer del sábado el día para meter las actividades de la iglesia que en la semana no se pueden hacer. Y metemos conquistadores, metemos aventureros, metemos esto, metemos junta, metemos lo otro, y entonces estamos trabajando para Dios en el día sábado cuando tendríamos que hacer un alto para que Dios nos llene en el día sábado. Pero ahora no me voy a detener en eso, otro día voy a predicar de eso. Lo segundo que nos cuesta, lo material donde yo, o la decisión donde yo muestro si Dios está en primer lugar, tiene que ver con mi parte, ¿qué? Económica. Y por eso Dios me ha dado una prueba. ¿Y cuál es la prueba que Dios me ha dado? La prueba que Dios me ha dado es que yo tengo que dar mi diezmo y mis ofrendas. Me guste o no me guste. Y alguien, ahí está, ¿ves? El pastor ya están predicando de plata y todo lo demás. ¿Sí no te gusta? Bueno, la Biblia habla de plata. Y Dios me lo pide a mí. Cada mes yo tengo que dar mi diezmo y no solamente tengo que dar mi diezmo, sino que tengo que dar mis ofrendas también. Y no es porque Dios me lo pide como una cuota, sino que Dios dice que si yo creo que Él me provee, yo tengo que demostrar por medio de fe, con una crisis con respecto a mí mismo, dando mis diezmos y mis ofrendas, aunque parezca que no me alcanza, aunque parezca que mi hijo se va a morir de hambre, aunque parezca que no tengo dinero para pagar la renta, aunque parezca que no tengo dinero para pagar el loan estudiantil, aunque parezca que todo va a ser una crisis, yo tengo que probar a Dios por fe, cada mes o cada 2 semanas, cada vez que recibo el cheque, y dar mi diezmo y mi ofrenda, me guste o no me guste. Pero ¿saben qué? Como Dios siempre da una promesa, y vamos a un versículo que hace ¿cuánto tiempo ustedes lo leen? 30 años lo venimos escuchando todos los sábados en la iglesia. Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Vamos 3:8 al 10. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Traed todos los diezmos a la tesorería y haya alimento en mi casa y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas de los cielos y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En otras palabras, Dios me dice, si das el diezmo y la ofrenda, yo te aseguro que el aceite de la tinaja no va a faltar. Y que la harina de la botija tampoco faltará. Pero cuando yo tengo que ir a preparar el pan, tengo que ejercer el fe. Cuando viene el cheque, y tengo que pagar la renta, tengo que pagarle a los empleados, tengo que pagarle esto, tengo que pagar esto. Y digo, pero si doy no me va a alcanzar. Ahí viene la crisis, porque el justo, ¿por la qué? Por la fe vivirá. Y si quieres ser un buen cristiano, hazlo. Y si no quieres, vete. No, ojo, no te estoy echando. Pero no juguemos a la iglesia. Eso lo dice la Biblia. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Tú estás siendo fiel en tus diezmos y ofrendas? No me respondas. Pero si no estás siendo,
¿por qué no está siendo fiel en los diezmos y las ofrendas? ¿Por qué? Y les voy a decir, yo visito, últimamente no estoy visitando mucho, pero generalmente visito cuando llega una iglesia a la gente y les hago preguntas. ¿Y cuál es la razón? Pastor, yo no puedo dar el diezmo y las ofrendas porque se usan tan mal. Y yo ya no creo en la organización, pastor, creo en Dios, pero no creo en la organización. Qué linda excusa. Lindísima. Ahora yo te voy a contestar eso con la Biblia. Malaquías, donde está este versículo que hace tanto venimos leyendo, hace como 40 años venimos escuchando, donde Dios promete que al que lleve el diezmo y la ofrenda a la iglesia, Él lo va a bendecir y que lo va a bendecir muchísimo. Yo te hago una pregunta. ¿Quiénes dirigían la iglesia de la época de Malaquías? ¿Quiénes estaban en el templo, en el alfolí? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes dirigían la iglesia? Los sacerdotes. Ahora, lean todo el libro de Malaquías y van a ver que los sacerdotes de la época de Malaquías, aquellos sacerdotes que Dios les dice a la gente del pueblo que vayan y lleven la comida para los sacerdotes, esos sacerdotes eran corruptos. En el capítulo 2 dice que los sacerdotes estaban corruptos. Y sin embargo, Dios después, en el capítulo 3 le dice, pruébenme a mí, porque ¿sabes qué? Tú no tienes un pacto con los sacerdotes, tú tienes un pacto con Dios. El pacto de fe es con Dios. Y los sacerdotes dice que eran adúlteros, los sacerdotes enseñaban mal al pueblo. Entonces los israelitas podrían haberle dicho a Malaquías, no, yo a esos sacerdotes corruptos no los voy a alimentar. Qué linda la excusa, suena pero re bien. Pero ¿sabes qué? Es que Dios tiene una prueba contigo, no con los sacerdotes. Y ahora sí te digo, los sacerdotes que usan mal el diezmo, Dios tendrán una prueba con Dios, pero muy grande. Más vale que se aten una piedra de molino al cuello y que se tiren al fondo del mar antes que entrar en el juicio de Dios. Pero eso déjalo a Dios. Alguien puede decir, pero pastor, yo creo en Dios, pero no creo en la organización. Entonces, ¿para qué eres miembro de iglesia? Vete. Alguien puede decir, claro, usted está predicando esto porque le están pidiendo que predique esto y porque usted es pagado de los diezmos. Yo, hermano, también tengo que diezmar y tengo que ofrendar. Y lo que estoy predicando me lo estoy predicando a mí también. Yo tengo una prueba también. ¿Y sabes qué? Porque hay cosas que no me gustan cómo se hacen también. Pero esas cosas que no me gustan cómo se hacen, ¿a quién se las dejo? A Dios. Pero sigo creyendo en este movimiento porque este movimiento no lo levantaron sacerdotes, no lo levantaron pastores, sino que lo levantó Dios para preparar camino para la venida de Cristo. Así como Dios levantó a Israel y lo levantó para preparar camino para la primera venida de Cristo, y los sacerdotes se corrompieron, los profetas se corrompieron, mucha gente se corrompió, pero Dios seguía pidiendo que lleven el diezmo al alfolí, porque tu diezmo no tiene nada que ver con los sacerdotes, no tiene nada que ver con los pastores, tiene que ver con tu relación con Dios. Amén. Y les hago una pregunta, ¿vino Cristo? ¿A quién vino? ¿Al pueblo griego? ¿De dónde nació? ¿Del pueblo judío? Yo sigo creyendo, hermanos, que Dios tiene un plan con esta iglesia. Lo único que yo tengo que pedirle a Dios es que yo haga las cosas como tienen que ser hechas dentro de mi iglesia. Yo no puedo cambiar las cosas para arriba. Alguien puede decir, entonces usted está diciendo, pastor, que acá en la iglesia de College Hill es el único lugar donde se hacen las cosas bien. No. Gracias a Dios. Dios dice que la mayoría de los que están en la iglesia se salvan o se pierden. De acuerdo a lo que dice la Biblia, la mayoría de los que estamos en la iglesia nos perdemos, ojalá que no. Pero la mayoría, lo dijo, la parábola del trigo y la cizaña, hay mucha cizaña en la iglesia. Pero ¿saben qué? Si tú eres trigo, cada vez vas a encontrar más personas que son trigo. Amén. Elías pensaba que estaba solo, ¿y cuántos no se habían arrodillado ante Baal? 7,000. Pero sin embargo Elías no se fue a otra iglesia, no se fue a otro pueblo, sino que simplemente siguió confiando de que Dios es el que guía a su iglesia. Y puede haber personas corruptas, puede haber malas decisiones, pero tu prueba del diezmo y de la ofrenda es una prueba personal con Dios. Amén. Y no utilices el pecado del pastor para tú pecar, porque entonces te irás con el pastor al infierno. Es el orgullo lo que nos hace poner excusas muy superficiales para no cumplir el deber que tenemos con Dios.
Y perdón, hay padres que vinieron acá a ver a la graduación de sus hijos y se encontraron con este sermón. Pero tenemos otro ejemplo. Es interesante cómo Dios toma a las personas más imposibilitadas para enseñarnos algo. Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4. Estaba Jesús en el templo con los discípulos. Y viene una viuda, casualidad de casualidades. Otra viuda. Una viuda que también estaba totalmente, ¿cómo podríamos decir? Desamparada. No sé si desanimada, yo creo que estaba con mucho vigor esta viuda. Pero estaba desamparada. No tenía manera tampoco de decir, la semana que viene voy a tener mi cuenta bancaria llena o voy a poder comprarme la casa. No, ella vivía al día. Pero había algo en esta viuda. Ella vivía para Dios y con Dios. Amén. Y si bien tenía un poquito de harina en la botija, esa harina no se le acababa. Porque no fue tampoco que la harina de la viuda de Sarepta, de repente cuando le dio el pan a Elías, de repente miró para la casa y la casa sí salió de la puerta de harina y empezó a salir aceite de adentro de la casa. No, mientras ella lo usaba siempre quedaba la misma cantidad. El milagro era que no le faltaba, no que le dio un montón de harina. Ayer viene, porque si tú ves que le das el pan al profeta y entonces explota de harina la casa, tú dices, wow, voy a darle otro pan. Y entonces empezamos a vender harina y empezamos a hacer un montón de cosas. Pero no, en ningún lado dice que explotó de harina la casa. Lo que fue es que no le faltó. Y ahí viene la prueba de fe también, porque lo que Dios te promete no es que te va a hacer explotar de harina, sino que no te va a faltar cuando tú le des a Dios. Quizás no puedas dar un testimonio y decir, hermanos, y ahora yo le di a Dios y ahora soy millonario y soy riquísimo. No, quizás siga siendo el mismo ratón de siempre. Pero un ratón que come. Un ratón que se alimenta. Porque la experiencia de la vida no está en tener, sino en ser. Y el ser tiene que ver con cualidades interiores, no con cualidades exteriores. Y entonces allí aparece nuevamente una viuda. Lucas 21 dice, al levantar la vista, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba 2 moneditas. Y dijo, en verdad esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de sus obras dieron la ofrenda, pero ella de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Les hago una pregunta. ¿Quién dio más? ¿La viuda o los ricos que echaban ofrenda? ¿Quién dio más cuantitativamente? ¿Quién dio más? Los ricos. Sin duda, dio 2 blancas nomás. Y los ricos quizás dieron 400.000 blancas. En cantidad, los ricos dieron más. Pero ¿quién dio más para Dios? Porque Dios ve las cosas diferentes a como nosotros las vemos. Nosotros vemos lo que se ve. Dios ve lo que no se ve. Y a Dios, por eso cuando te pide que des el diezmo, te pide que des el diezmo. No te pide que des una cantidad. Te pide que des el diezmo. Y el diezmo del pastor Joel Barrios es así. Pero es que es el diezmo. Y el diezmo de otra persona es así. Pero es que el diezmo. Y la ofrenda del pastor Joel Barrios o de Pepe Juárez es así. Y la ofrenda de otro es así. Pero Dios no está midiendo, este dio $100 y este dio $1. No. Vamos a ponerle un ladrillo aquí en la iglesia al que dio $100 y al que dio $1 nomás. A ver. Gracias, hermano, por haber dado. Así nos manejamos, le ponemos ladrillos, ponemos salones para aquellos que dan mucho, cuando Dios quiere corazones, no quiere plata. Cuando damos corazones, damos plata también, pero no todo el que da plata tiene el corazón dado. Y por eso Dios se alimenta, no es que sino que Dios se agrada del que da todo.
No del que da más, sino que el que da todo. Yo puedo estar dando más y sin haber dado todo. Y hay gente que da menos, pero da todo. Y por eso yo no puedo juzgar a John y decir, no, pero él no, ha dado $10 nomás hasta ahora. Y por ahí es el que más dio, porque era lo único que tenía, como la viuda. Porque así juzga Dios las cosas. Y cuando nosotros vivimos para dar todo, Dios puede manifestarse en sus promesas. Les hago una pregunta. ¿Quién dirigía el templo donde la viuda dio las 2 blancas? ¿Quién dirigía? Anás y Caifás. Si yo hubiera sido Jesús, estaría viendo con los discípulos. Y ahí viene la viuda. Entonces, cuando veo que está dando, los miro a los discípulos y digo, miren lo que está, miren. Y entonces, hey, viudita, escúchame, ¿no te das cuenta? ¿Quiénes son los que están acá? Estás alimentando a unos corruptos que obtuvieron el sumo sacerdocio por mataron a alguien. Es más, en unas semanas me van a matar a mí. No le des nada a esos. Son unos apóstatas, hipócritas. No, vení para acá, para nosotros. Y entonces hubiera predicado yo y decir, hermanos, para mi ministerio todas las cosas, y Jesús recibía donaciones también. Pero Jesús estaba encomiando la actitud de una viudita, porque estaba dando para Dios, no estaba dando para un templo. Cuando tú das para Dios, no importa dónde des. Ahora, no quisiera estar en los zapatos de Anás y Caifás cuando venga Cristo. Ni quisiera haber estado en los zapatos de Anás y Caifás después que hicieron todo lo que hicieron. Y alguien puede decir, pastor, usted está predicando en favor del sistema. Estoy predicando en favor de la Biblia. Amén. Amén. ¿Pero usted quiere decir que no hay problemas en la iglesia? Sí, hay problemas y por eso creemos en un reavivamiento y una ¿qué? Una reforma. Se necesita una reforma, sin duda que se necesita. ¿Se necesita una reforma en cómo se gasta el dinero? Sin duda que se necesita una reforma en cómo se gasta el dinero. Pero eso no es una excusa para que yo deje de cumplir con el deber individual que Dios me da. Pero por eso yo, pastor, lo hago individualmente, al que yo quiero. Entonces acá viene una cosa, hermano, tu fe. Dios determina, hay 3 cosas como Dios determina que tú tienes que manejar tu dinero. El diezmo, Dios en la Biblia, en Números, a ver, yo lo anoté acá, me olvidé el versículo ahora. En Números 18:21, Dios dice cómo tiene que usarse el diezmo. ¿Para qué tiene que usarse el diezmo? Para predicar el Evangelio. ¿Quién determina cómo se usa el diezmo? Lo determina ¿quién? Dios. Por lo tanto, cuando yo doy ese 10% tiene que ser para predicar el Evangelio, punto, porque Dios lo dice. Amén. Segundo, la Biblia dice que debemos dar ofrendas también. Yo creo que tiene que ser un 10% también. Entonces, las ofrendas, ¿quién determina cómo deben ser usadas? La iglesia local. Yo no tengo, o sea, yo soy parte de una iglesia local, doy mi ofrenda, pero una vez que doy mi ofrenda, yo no puedo decir, yo quiero que se hagan las cosas como yo quiero porque di una ofrenda grande. No, la ofrenda, la iglesia decide, y yo como tengo fe en Dios, que Dios, y por eso elegí esta iglesia, por eso vengo a esta iglesia, y entonces yo creo, aunque no me guste como la iglesia decidió, yo creo que Dios se manifiesta a través de la iglesia local. Y entonces los otro 10% doy en la iglesia. Y después viene el otro 10%, o el que quiera, lo que ustedes quieran dar, que doy la limosna. ¿Quién decide a dónde doy la limosna? ¿Quién decide cómo se usa la limosna? Yo. Dios me da a mí la autoridad de cómo yo quiero ayudar a la gente. Pero yo no puedo usar el diezmo para una cosa, la ofrenda para otra. No, porque entonces hay mucha gente que dice, ay pastor, yo doy el diezmo. Claro, con eso no dan ofrenda. Y dicen, yo lo doy a donde quiero. Y entonces no dan ofrenda, no dan nada. Y entonces dicen, el diezmo. Y te aseguro que el que no sigue el plan de Dios, tarde o temprano no da diezmo de ofrenda ni limosna. Y si da la limosna, la da a veces para callar el cargo de conciencia que tiene, como diciendo yo soy mejor que otro, porque yo estoy ayudando a alguien. Y yo sé que lo que estoy hablando es un poco duro. Es más, me gustaría no ser pastor, o sea, pagado por los diezmos, para demostrar que estaría predicando exactamente lo mismo. O sea, Dios nos da a nosotros un deber y tenemos que ejercer fe. Porque la Biblia dice que Dios mismo va a provocar un reavivamiento y una reforma en la iglesia. Lo que Dios quiere es que yo
Si soy maestro de escuela sabática, produzca un reavivamiento y reforma en mi escuela sabática. Si soy anciano, produzca un reavivamiento y reforma en mi ancianato. Si soy pastor, en mi iglesia local. Y en la medida que Dios me va poniendo diferentes circunstancias, yo jugarme por los principios de la Biblia que Dios dice que tenemos que jugarnos y hacer así los cambios. Dios hace los cambios a través de personas. ¿Saben qué? La institución nunca se corrompe. Los que se corrompen son las personas que trabajan en una institución, pero nunca la institución. Las instituciones son paredes, son organizaciones. Los que se corrompen son las personas. Lo que yo tengo que pedirle a Dios es que yo no quiero ser cizaña, yo quiero ser trigo. Amén. Y no me importa lo que otros hagan. Pero pastor, siempre se hicieron, cuando quizá yo, supónganse, vengo acá a la iglesia de College y dice, pero pastor, con las ofrendas muchas veces hacemos una fiesta entre los ancianos y con las familias y nos hacemos préstamos para comprarnos un auto o algo por el estilo. Bueno, le digo, eso se hizo siempre, lastimosamente desde ahora no se va a hacer más. Porque sí, yo sí tengo autoridad sobre mi iglesia. No tengo autoridad para arriba, pero sí sobre mi iglesia. Y sobre donde tengo autoridad, Dios me pide que la ejerza. Y Dios me pide que la ejerza a pesar de que eso me cueste el puesto, a pesar que eso me cueste lo que me cueste. Porque hay promesas detrás de aquellos que son fieles. Porque el justo vivirá por la fe. Tenemos un proyecto Su Casa se llama. ¿Saben por qué Dios eligió este proyecto? Ustedes vieron hoy, hay gente abajo, hay gente está en todos lados, no tenemos lugar en esta iglesia. Y Dios determinó, nos dieron permiso para construir una iglesia, pero esta iglesia es una viuda. Esta iglesia está compuesta por estudiantes, muchos jubilados y gente que de clase media que no tenemos tanto como para construir una iglesia. Pero Dios se va a glorificar porque nos ha dado promesas y se va a glorificar. Y Él nos va a dar lo que necesitamos y nos va a mandar las viudas que nos sustenten. Aunque se haga esta iglesia con la donación de personas que den $1, pero personas que den todo el corazón, esta iglesia se va a construir. ¿Y por qué se va a construir esta iglesia? No se va a construir para tener una iglesia linda. Se va a construir porque hay una misión, porque tenemos que preparar camino para la venida de Cristo y estamos en un lugar central donde pasa gente, donde ahí pasan estudiantes, donde tenemos que formarlos y no tenemos lugar para estar. Y tenemos que predicar el evangelio. Y alguien puede decir, pero hagan una iglesia que sea barata. Tenemos que hacer una iglesia que esté de acuerdo al propósito que tiene esta iglesia. Y si el propósito es grande, en lo que vamos a tener que gastar va a ser grande. Porque no podemos... Lo que tiene que determinar un gasto, una póliza o lo que sea es la misión. No es decir, esto se va a hacer de una forma, se va a hacer de otra. Es la misión que tenemos. ¿Qué se necesita para la misión que tenemos? Y hermanos, quiero decirles que Dios se está manifestando. Acá yo no sabía esto. Acá hay gente de Battle Creek. Y con esto termino. Hay gente de Battle Creek, hay gente de Atlanta. Cuando a mí nunca, ustedes saben, y ya saben los de College Hill, y saben los de Battle Creek, saben los de Atlanta, que a mí no me gusta construir iglesias, no me gusta comprar templos, no me gusta, y sin embargo Dios me pone siempre en esto. Cuando estábamos en Battle Creek, éramos una compañía. Todavía no éramos ni iglesia, yo no estaba ni casado. Estaba Amelia de novia y venía. Éramos 3 gatos locos. Y un día dijimos, vamos a levantar un fondo para comprar una iglesia. Y yo me acuerdo cuando estaba orando, porque yo tenía que predicar. Amelia, yo siempre había querido tener una campera de cuero, una chaqueta de cuero. Y Amelia, con mucho esfuerzo, ella todavía era estudiante y eso, para mi regalo de cumpleaños me regaló una chaqueta de cuero. Y yo cuando estaba orando y que iba a predicar, le dije a Dios, hoy quiero predicar y llegar a las personas. Y entonces cuando estaba orando, Dios me decía, la chaqueta de cuero. Porque yo iba a predicar que teníamos que dar lo mejor que teníamos. Y yo recién había terminado de estudiar, a mí me pagaban estipendio, me pagaban $700 por mes. Y gracias a la bondad de los de Battle Creek que me daban un departamento y me ayudaban, y el colchón, siempre cuento esto, el colchón donde duermo me lo compró Isidro, que está ahí, Isidro y Lice, que están sentados ahí, que todavía, ahora duerme Jeremías en ese colchón. Pero fue nuestro colchón de casamiento. Pero bueno, cuando estaba orando, Dios me decía, Joel, la chaqueta de cuero. Y yo empecé, no, pero Señor, ¿cómo? Si me la regaló Amelia, voy a quedar re mal como Amelia. La chaqueta de cuero. Y yo sentí el llamado de Dios que yo tenía que donar lo mejor que tenía para predicar ese sermón. Y fui ese día, éramos 20 personas, quizás 25 personas. Y llevé mi chaqueta de cuero, fui llorando todo el camino. Pero lo hice por fe. Y dije, hermanos, prediqué el sermón, y acá están los testigos, dije, acá traigo mi chaqueta de cuero. Esto es lo mejor que tengo yo. Hace tanto que quería, Amelia me lo regaló.
y acá está, la entrego a la iglesia, mi chaqueta de cuero. El sermón tuvo tanto efecto, no el sermón en sí, sino la disposición a dar, que hubo personas que cuando pasamos el platito pusieron las llaves de su carro. Había un muchacho que no vendía el carro hace como 6 meses, 7 meses, y puso las llaves del carro, y cuando llegó a la casa ese día, lo llamaron por teléfono y le dijeron, el carro que está ahí en el parqueo del supermercado, ¿es tuyo? Sí, lo quiero comprar. Le dice, bueno, llámeme el domingo porque no, quiero que ya me den la llave y yo te lo compro. Bueno, yo guardo el sábado, le dijo, y tuvieron que ir el domingo, y el domingo lo vendieron. Hace no sé cuánto no se vendía el carro. Cuando estábamos en Atlanta, estábamos en un momento que parecía que no podíamos encontrar más dinero. Y entonces hicimos una semana de oración a las 5 de la mañana, nos levantamos toda la semana para pedir $30,000, teníamos que recoger $30,000 en 2 meses. Y entonces reunimos un sábado y dijimos a los hermanos, esto es imposible para nosotros, pero pongámosle algo imposible a Dios y nosotros tirémonos lo imposible. Tratemos de buscar $30,000 en 2 meses. ¿Se acuerdan ustedes que estábamos ahí? Yo en ese momento estaba con mi doctorado y que ya estaba por dejarlo, no daba más ya. O sea, todos los que hacen el doctorado, por los que no somos muy inteligentes, siempre estamos por dejar el doctorado. Pero le dije a Dios, yo te voy a dar una ofrenda que es imposible para mí, pero yo siento que es imposible que termine el doctorado. Pero en esta ofrenda yo quiero ejercer mi fe en ti y me vas a dar, yo sé que no es a cambio, pero yo creo en ti y me vas a dar la plata que yo voy a dar, los $30,000 de la iglesia, y te pido que me dejes terminar el doctorado. Vamos a poner como símbolo algo que sea imposible para nosotros, que Dios lo va a hacer. Y gloria a Dios, Dios me dio la oportunidad de terminar el doctorado construyéndose esa iglesia. Y yo sé que si le pregunto a Yanira, a Juan, a Osvaldo o a Jaime, les pido que ellos cuenten su testimonio con respecto a esa oración. Ellos tienen su testimonio y tienen su testimonio personal. ¿Por qué? Porque Dios es real, hermanos. Pero ¿sabes qué? Dios te va a llevar de crisis en crisis. La fe, la vida de fe no es una vida planeada, es una vida que tenemos que arriesgarnos, es una vida de imposibilidades, es una vida donde las viudas nos sustentan. Pero las viudas nos sustentarán y con las viudas construiremos un templo. Con las viudas iremos para adelante, porque Dios se glorifica en aquello que la gente no se glorifica en sí. La gente piensa que para construir una iglesia se necesitan hacer estudios, se necesita hacer esto, se necesita hacer lo otro. Y Dios dice, conmigo todo lo pueden. Y eso pasa en tu vida personal también. Yo no sé cuál es tu situación, pero hoy yo te invito en el nombre del Señor a que vivas por la fe. Y recuerda, cada vez que cobres el cheque, Dios se acerca a ti y te dice, hazme para mí primero. Y hazme el pan, por favor, bajo las cenizas. No me gusta encima. Que Dios te bendiga y que esa pueda ser tu experiencia y la mía.